línea telefónica la destacada política mexicana Rosario Robles, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Rosario, muy buenos días. Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Iridiana, José, aquí estoy a sus órdenes. Muchas Aquí en Morelos, gracias. En visitándolo. Morelos, de visita. ¿Qué Sí, haciendo por Morelos, Rosario? Sabemos que vienes de vivir un proceso bastante fuerte a nivel personal, a nivel judicial y por supuesto a nivel político, que fueron estos 3 años en los que estuviste en prisión. así es. Bueno, Mariana, mi hija, hizo durante ese tiempo una lucha extraordinaria, una ruta por la libertad. ¿Se nos está perdiendo la comunicación, Rosario? Bueno, Ahí A te ver, ahí sí de escuchamos. nuevo. y me voy a poner en un lugar donde creo que podremos oírnos mejor. Funcionar Muchas mejor. gracias. 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 Entonces, Te perdimos ahí cuando les mencionaste la decía ruta que de la mi hija libertad. Mariana Ujú. exactamente hizo esta ruta por la libertad y pues me parece elemental que ahora vayamos a una ruta de la gratitud. Agradecerle a todas esas personas que le abrieron las puertas, que nos abrieron sus corazones, que estuvieron dispuestos a escuchar nuestra verdad, que creyeron en mí, en mi inocencia, que al final de cuentas se demostró esta injusticia de la que fui objeto. Y aquí estamos en ese ánimo de agradecimiento, porque pues si algo hemos aprendido, y yo particularmente, primero de mis padres y después de esta experiencia tan dolorosa, es dar las gracias. ¿Cuál es tu verdad, Rosario, después de esta acusación por el uso indebido del ejercicio público? Pues la de los jueces, ya ni siquiera es la mía, ¿no? Yo Ujú. creo que este es un proceso que fue juzgándose, que fue dándome la razón a lo largo del tiempo, de que pues evidentemente no había absolutamente nada que eh, perseguir desde el punto de vista penal. Es algo muy importante señalar que después ya de muchos años, desde el 2017 que se empezó con esta investigación periodística que habló de un desvío de recursos a través de las universidades, Ujú. pues no hay un solo convenio que así lo haya demostrado, no hay un solo proceso en firme. Entonces, pues yo creo que es lo primero, el huevo o la gallina. Se me acusó de una omisión frente a estas situaciones y Ujú. resulta ser que estas situaciones no se han demostrado. Ya después de tanto tiempo no se han demostrado. Y por otro lado, pues tengo la tranquilidad de saber que soy la mujer más investigada de México. Yo creo que a nadie se le ha investigado como a mí, porque querían tener elementos para presionarme y no los tuvieron, porque yo siempre he vivido de mi trabajo, mi familia, mis hermanos, mi hija, y no me encontraron ni propiedades, ni recursos en el extranjero, ni cuentas que no fueran y no tuvieran el dinero que yo he ganado con mi trabajo. Entonces, con esa tranquilidad pude sostenerme y con esa tranquilidad vengo hoy a ver a la gente a la cara, como siempre lo he hecho, ahora para dar las gracias. Sí, porque además Morelos estaba directamente involucrado en esta investigación, dado que la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de el ejercicio del ex rector Alejandro Buera, pues estaba involucrada en este trabajo periodístico. Así es una de las universidades con las que se realizaron convenios, pero es bien importante señalar algo, Viridiana. Estos convenios son absolutamente legales, están establecidos en la ley por el artículo 1 de la ley de adquisiciones. No es algo indebido ni algo ilegal. Si tú lo comparas con ahora que simplemente se hacen asignaciones directas, no hay ni siquiera licitaciones, y mucho menos este artículo 1 de la ley de adquisiciones, pues podemos realmente tener una dimensión de lo que esto es. Este artículo 1 está en la ley de adquisiciones, los convenios con universidades son absolutamente legales. Yo era una secretaria de territorio, a mí nadie me va a decir que no había comedores comunitarios, que no había brigadistas de la Cruzada Nacional contra el Hambre,
que no había coordinadores que apoyaron para que en los municipios más pobres del país se disminuyeran indicadores de la pobreza, salud, alimentación, educación, etcétera. Es decir, nadie nos va a decir, por ejemplo, uno de los convenios que se firmó con la Universidad de Morelos, tenían que ver con las estrategias de capacitación a cientos de miles de mujeres de varias entidades de la República, las más pobres, para que aprendieran a nutrir a sus hijos, para que pudieran darle lo mejor en cuanto a calidad de alimentación. Sabemos que infancia es destino y que era muy importante esto. Entonces, pues ahí está el trabajo. A mí en lo particular no me encontraron absolutamente nada, no me encontraron un solo recurso adicional, extraordinario, que hablara de una desviación de recursos, ni siquiera la acusación fue en ese sentido. Sí, fue por omisión, como bien decías, ¿no? Caso Exactamente. contrario a lo que sucede con el exrector de la universidad local, que aún se encuentra prófugo. Bueno, y déjame decirte una cosa. También, ya cuando vieron que yo iba ganando todos estos asuntos, empezaron una investigación y una orden de aprehensión por delitos más graves, que también un juez pues se los acaba de tirar porque no tenía ninguna razón, ninguna base, ¿no? El mismo juez señaló que no encontraba ninguna posibilidad de que yo hubiera estado involucrada en nada de este tipo. Ahora, como lo he dicho siempre, Viridiana, yo era la secretaria, una mujer que recorrí 700,000 kilómetros siendo secretaria tanto de Cedesol como de Sedatu. Yo estaba en los lugares más pobres del país, en las ciudades, recorrí todo el tiempo varias veces a nuestro queridísimo México para constatar el trabajo en el territorio, y si alguien de manera indebida cometió un delito, abusó de mi confianza o firmó un convenio que no se realizó, pues que esa persona pague, pero con las pruebas, ¿no? Es decir, no por una persecución política, no por una venganza, porque es terrible que se utilice la justicia de esta manera en nuestro país. Lo cierto es que la administración de Enrique Peña Nieto está siendo sumamente investigada. En muchos de los casos se han encontrado razonamientos viables para juzgárseles a estos que están siendo investigados. Rosario, ¿te arrepientes de haber aceptado esa invitación a formar parte del gabinete de Enrique? Pues mira, si comparamos con lo que pasa actualmente, porque yo digo, ya han pasado muchos años, ¿qué tenemos en firme? Porque eso es lo que importa, no lo que sale en un periódico, no lo que sale en un libro, qué es lo que dice la justicia. Y si hoy vemos el caso de Segalmex, o por ejemplo, yo te voy a hacer una comparación, el director de migración, con 40 muertes de migrantes en su haber, es acusado del mismo delito que yo, ejercicio indebido del servicio público, y resulta que esta persona no solo no está en la cárcel, sino que está en su puesto. Entonces dime cuál es la justicia en este caso. O yo decía, estando allá adentro, aquí estoy yo por una omisión, por un delito que no merecía prisión, nunca debí de haber pisado la cárcel, estoy porque me inventaron una licencia y fabricaron una prueba, lo que es gravísimo en México, y con eso me dijeron, se puede fugar, está mintiendo, y a la cárcel. Y yo vi en la cárcel cómo liberaban a Ovidio Guzmán, al hijo del Chapo. Entonces, pues evidentemente que esto es político, yo estoy muy tranquila, aprendí muchísimo y quiero darle la vuelta a la página con esta ruta del agradecimiento. Yo quiero aportarle a mi país, yo lo que veo no es para atrás. Quien haya cometido algún ilícito, pues que lo enfrente. Yo no soy responsable de lo que realizaron las universidades, si hicieron bien o no las cosas, es su competencia, son autónomas, y lo que sí puedo decir es que hicimos un gran trabajo conjunto, que se realizaron muchas actividades y que gracias a eso se disminuyó la pobreza. Que eso es lo que cuenta, porque hoy hay más pobres.
¿A quién le Hoy tenemos interesaba en que México estuvieras más pobres. detenida, Rosario? Pues yo creo que eran viejas rencillas políticas, venganzas que venían de tiempo atrás. Nada más recordemos que el juez que a mí inicialmente me determinó una prisión preventiva se llama Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna. Entonces, pues desde ahí venía todo este objetivo, yo creo que desde los más altos niveles del poder, pero a mí no me doblaron y eso es lo que importa. A mí no me vencieron, no tenían con qué vencerme, con qué callarme. Yo seguí dando mi pelea y también seguí con mis causas porque pues, es muy valioso decir que estando en esta circunstancia tan difícil, seguí luchando por las mujeres, en este caso por estas mujeres que no tienen acceso a la justicia, que están abandonadas, que viven el sufrimiento de estar separadas de sus hijos. El 40% de las personas que están privadas de su libertad son inocentes y pudimos dar una pelea, visibilizar esta situación, lograr que fuera el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que fue una visita histórica. Durante 2 años por la pandemia no se habían hecho mastografías ni colposcopías, que en el caso de las mujeres, tú sabes que esto es muy grave, y por una denuncia que yo hice ante el juez, se logró que esto se realizara. Es decir, seguí siendo la misma Rosario de siempre, luchando por mis causas, por las mujeres, entendiendo que el poder no solamente es un puesto, sino una actitud y una vocación de servicio. Y hoy la quiero poner al servicio de mi país. Yo quiero, insisto, dejar esta página atrás. Lo que importa es lo que pasa hoy. Lo que importa es que este país tiene miedo. Lo que importa es que aquí en Morelos, por ejemplo, se ha convertido en el tercer lugar de mujeres que han desaparecido. Entonces, ¿qué pasa? Que seguramente las madres tienen miedo de que sus hijas no regresen. Las mujeres tienen miedo de salir a las calles. Es decir, ya tenemos miedo hasta de ser mujeres, lo que es terriblemente grave. Y yo creo que hay que construir, hay que tejer. México es un telar y tenemos que construir un México sin miedo. Pero sí sabes quién nos está gobernando en Morelos, ¿no, No, claro Rosario? que sí, claro que sí. Y claro que yo creo que la gente debe aprender que su voto es muy importante para decidir buenos o malos gobiernos. Sí, Yo es creo que que de esta pronto se ola de desgastó la violencia, clase política tan fuerte que un futbolista, un sí, famoso, sí, sí. fue la opción principal. Yo creo que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad definitivamente. Pero esta clase política que ahora nos gobierna, a excepción de casos como el que estamos mencionando, pues no es una nueva clase política. O sea, pues Bartlett es al que se le cayó el sistema en el 88. Es decir, no me van a decir que es una nueva clase política la que está gobernando a México. Que podemos decir de Ignacio Valle, del propio Andrés Manuel López Obrador, pues él venía del PRI, pasó por el PRD, fundó Morena, tiene años de ser político y de ser parte de esta clase política. Entonces, yo creo que tenemos que aprender y esa es la experiencia que traigo en mi corazón, volver a los orígenes, tocar el piso, aprender a vivir como vive la mayoría de la gente, en condiciones totalmente adversas y salir adelante. Yo ese es el mensaje que quiero dar, que podemos salir adelante aun cuando la circunstancia sea extraordinariamente difícil, aun cuando sintamos miedo, tenemos que vencer el miedo, no podemos permitir que la desesperanza nos venza, no podemos permitir que el miedo venza a la esperanza y a la idea de que podemos tener un México mucho mejor. Hace algunos años, Rosario, si nos hubiéramos imaginado a Andrés Manuel López Obrador gobernando el país, sin duda alguna te hubiéramos imaginado a su lado en una secretaría. ¿Qué los separó? Nos separó el que yo creo pues diferencias, pero además pues él no soporta a una mujer que no se le someta. Yo creo que ese es el principal problema. Empezamos a estar en las mismas condiciones. Yo salí de ser una jefa de gobierno muy popular,
Él era el jefe de gobierno electo, también muy popular. Ujú. Yo fui la presidenta del partido, del PRD, y empezaron las diferencias y yo creo porque no acepta que una mujer esté en su mismo nivel y que no siga sus órdenes. Por eso le tiene que levantar la mano a quien quiere que sea su candidata, por eso su candidata tiene que convertirse prácticamente en la copia del presidente de la República y no ser una mujer que ejerza su propia investidura. Yo creo que lo que queremos son mujeres que no necesiten vejigas para nadar. Y hay muchas políticas mexicanas que han demostrado eso. Entonces, ¿tú crees que es Claudia porque Claudia se puede manipular? Yo creo que es Claudia porque es la que, bueno, Claudia o Adán o cualquiera de ellos, yo no sé, es un Ujú. proceso interno y no me corresponde a mí opinar, ¿no? Morena resolverá quién será su candidato presidencial, aunque ya sabemos quién es el verdadero elector. Pero en gran medida, pues ha sido una mujer que ha seguido las instrucciones de López Obrador. Cuando se discutía que si había o no que hacer segundos pisos en la Ciudad de México, había una opinión contraria. Cuauhtémoc Cárdenas y yo estuvimos en contra porque era otra vez fortalecer la idea del automóvil en lugar de seguir construyendo metro, que hubiera sido lo ideal. Y pues fue la secretaria del Medio Ambiente la que los construyó. Paradójico, ¿no? Todo este proceso, por ejemplo, yo he dicho, ¿por qué callan ante todos estos agravios que hemos sufrido las mujeres? ¿Por qué las mujeres que están en el gabinete del presidente López Obrador han tenido este silencio cómplice ante lo que habíamos logrado como políticas públicas? Escuelas de tiempo completo, estancias infantiles, comedores comunitarios, el programa Prospera, de los cuales yo fui creadora de muchos de estos programas que se pusieron en práctica y que permitían atender directamente a la pobreza. Por eso insisto, muchos de los indicadores ahí están y hubo menos pobreza en el sexenio pasado que en el actual. Siendo ya secretaria de la SEDATU, todo el esquema de mujeres, ciudades seguras para las mujeres, recorríamos en la noche espacios muy peligrosos de ciudades de México, hacíamos de intervención urbana para la seguridad, hicimos los cuartos rosas para combatir el hacinamiento, que sabemos es un factor de violencia hacia las mujeres, en fin, y todo esto desapareció y ellas callaron para no contradecir a su jefe máximo. Entonces, creo que esto habla mucho y habla también que cuando se dio lo del metro, la lamentable desgracia, que por cierto, volvemos otra vez al tema de la justicia. A mí por una omisión me encerraron 3 años y aquí hay 27 muertes y nadie ha pagado. Nadie, absolutamente nadie. ¿Y quién sacó las castañas del fuego? Pues el presidente, no la jefa de gobierno, cuando era su responsabilidad. Entonces, pues creo que cuando se trata de mujeres fuertes, independientes, autónomas, pues evidentemente al presidente no le gusta. Andrés Manuel López Obrador, con el que yo conviví, recorrí este país, pues mientras yo era su segunda, su alumna, no había problema. Cuando ya nos colocamos en condiciones de igualdad, empezó a ser un tema crítico. Y tan es así que él desde la mañanera, pues siempre ataca a estas mujeres que le parecen que son un problema para su proyecto de la Cuarta Transformación. Hay quien dice que esta gira que tú le llamas de la gratitud pudiera ser también una voz pues antiobradorista, una voz que le esté haciendo el trabajo a la coalición Va por México, a la que le está costando trabajo levantar y posicionarse rumbo a 2024. Mira, yo creo que no estamos en tiempos electorales. Ujú. Yo he sido muy crítica de esta campaña anticipada y legal de parte del, como le ha puesto el presidente, yo creo que es indigno que hasta te llamen así, pero de las corcholatas del presidente. Creo que se hizo una marea rosa para defender al INE y hoy el INE nos está quedando a deber porque no está respondiendo a la altura de las circunstancias y aplicando la ley.
Y yo creo que no podemos combatir esta ilegalidad con ilegalidad. Tenemos que ser muy respetuosos de los tiempos electorales. El día que inicie la campaña yo hablaré y diré, hoy me parece, porque así me enseñaron mis padres, que agradecer es algo muy importante. Reencontrarme con muchísima gente que me apoyó, que creyó en mí, es muy importante. Y sobre todo, no pienso en el tema electoral frente a los graves problemas que está pasando México. ¿Cómo podemos estar haciendo campañas cuando tenemos el día de ayer, simplemente el día de ayer, lo que vivimos? Una bomba en Celaya que genera destrucción, sangre. Seguimos con días de que estén desaparecidos los 16 servidores públicos, policías en Chiapas. El Matan a asesinato de Hipólito Hipólito, sí. Mora en Michoacán. Es decir, estamos con un país lleno de sangre y pensando en las elecciones me parece muy frívolo. Entonces, yo no quiero ser parte de eso, por lo menos no por el momento. Ya llegará el tiempo electoral y ya hablaremos y diremos. Oye, Rosario, desde Morelos, ¿quién te apoyó? ¿Sí recibiste apoyo de gente que conocías, de la clase política, amigos? ¿Tienes un grupo aquí que te respaldó? Sí, claro, hay mucha gente que a lo largo de estos 2 días que voy a estar aquí, pues vamos a estarnos reuniendo y que vamos a estar platicando, a los que voy a poder abrazar de manera directa y agradecer. ¿Del PRI particularmente? ¿De Del varios? PRI, del PRD, del Frente Cívico, gente de la sociedad civil, mucha gente, porque pues yo en Morelos, desde que era secretaria de organización del PRD y después presidenta del partido, yo este estado lo he recorrido de la seca a la meca, lo conozco, hicimos mucho trabajo cuando fui secretaria de Desarrollo Social, en la reconstrucción también después de los terremotos que afectaron en septiembre del 2017 a Morelos. En fin, hay trabajo aquí que me avala y mucha gente también. Pero no te sé decir cuántos, no estoy yo en una campaña electoral, no me interesa hacer mítines con gente acarreada, ni llevar camiones, ni mucho menos. Simplemente agradecerle a estas personas porque, digo, era difícil, ¿no? Había todo este lobo que me habían lanzado, todos estos hinchamientos mediáticos, y quien estuvo al pie del cañón, yo creo que merece un gracias de mi parte. Mira, yo diario ahí que me despertaba, decía gracias que estoy viva, gracias que está viva mi hija, mi familia, además en el contexto de la pandemia, que tú sabes, todos teníamos tanto miedo, yo ahí sin poder hacer nada, ¿no? Y pues diario decía gracias, cada vez que ganaba un amparo, gracias, se está haciendo justicia, aunque íbamos poco a poco, lentamente, gracias, pues lo mínimo que puedo hacer es venir a agradecer a esa gente que confió en mí contra viento y marea. Perfecto, pues Rosario, muchas gracias por la comunicación y bienvenida a Morelos. Al contrario, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Saludos. Adiós. Hasta